sí les había pedido algo, ¿no? El Habíamos... Potosí, Sí, Potosí. y tipo en qué entraba Argentina el monopolio español. Bien, ahí está. Igual, a ver, ¿dónde, dónde empezaba como a aparecer Argentina, o por lo menos Claro. partecitas de Argentina en esta historia colonial que para nosotros todavía sigue siendo como bastante ajena porque siempre uno está hablando de Perú, de México y demás. ¿Alguno se anima como a darme una mano, pero solamente por curiosidad, para decir qué era esto del sistema de monopolio comercial y cuáles sean las características? No, yo lo tengo, pero es muy largo. No, bueno, pero así como más, no para que lo leas, sino como para decir, che, el sistema de monopolio comercial es esto, por ahí en un minuto lo resolvés. A cualquiera, ¿eh? ¿Eh? A Ah, cualquiera, sí. digo. No te estoy mandando al muere. Digo, ¿qué era el sistema de monopolio comercial? Creo lo que puse, profe. Dale, No es tan dale, largo. lo Las estás leyendo. características sí es medio largo, pero lo que es. Bueno, dale, ¿lo que es? Puse, el monopolio comercial español se refiere a una política que impulsó España a sus colonias en América, en virtud de la cual los habitantes de América solo podían comerciar con barcos españoles autorizados, y cualquier transacción con otro país u organización estaba prohibida. Estamos de acuerdo, o sea, muy sintéticamente es eso, obviamente que tiene un par de características un poco más ampliadas que tienen que ver con, por ejemplo, yo les digo sistema de flotas y galeones. ¿Te suena? No, No, bueno, No, debería sonarles. A ver, ¿cómo iban las embarcaciones? ¿Iban solas o iban con una especie de respaldo armado? respaldo armado. Iban con un respaldo armado, iban con cañones, con embarcaciones armadas que como que las secundaban en su camino hacia qué ciudad de España. a Sevilla, A Sevilla, bien, y después donde está acá el a puerto. Sevilla, donde está el puerto, donde estaba la casa de contratación, estamos de acuerdo. Para controlar esa cantidad de producto que salía, obviamente del territorio americano, ¿por dónde podían salir esos productos del territorio americano? ¿Por cualquier lugar, cualquier puerto? Y no. No, claro que no, ahí está, no, había puertos habilitados. ¿Muchos o pocos te parece, Emma? ¿Cómo, profe? Perdón, no ¿Muchos escuché. o pocos puertos habilitados te parece? Poco. Pocos. Pocos, muy pocos. Estamos muy pocos puertos habilitados y obviamente un solo puerto habilitado en España. Bien, a ver, en ese contexto, y si nosotros pensamos un poquito como lo habíamos como visto, y no busqué la imagen porque me la olvidé, digo, pero si nosotros pensábamos que, bueno, esto es América, obviamente algo así, acá tenemos Cuba, acá tenemos lo que es América del Sur, y sabemos que Potosí está acá. Nosotros sabíamos que este recorrido, ¿por dónde empezaba? ¿Para dónde se iba el grosso de la plata potosina? ¿Qué tenía que hacer? ¿Para abajo o para arriba? ¿Para el Pacífico o para el Atlántico? Siendo el Pacífico este y el Atlántico este. Para el Atlántico, ¿no? Se tendría que ir para el Atlántico, pero lo cierto es que no se iba para el Atlántico. O sea, eventualmente pasaba por acá, llegaba al puerto de lo que hoy es casi Lima, es el Callao, hacía así, pasaba por lo que es Panamá, seguía el camino hacia Cuba y de acá ¿dónde se iba? España. España. Casa de Hacia A allá. contratación. Sevilla. Sevilla. A ver, en este lugar es donde uno decía, che, están los piratas del Caribe, en este lugar es donde uno sabe que, en ese circulito es donde sabe que aparecen estas Los fortificaciones. ingleses eran. Ingleses, tal cual, holandeses, franceses, en realidad hay un poco de todo, que sabemos que están queriendo como morder un poquito de esa plata española, ¿por qué? Esa plata colonial, ¿por qué? ¿Qué los mueve a querer tener más plata? Porque Por eran lo que decía, materialistas. Ay, no es Porque decían materialista, que, la idea está muy buena, pero no es porque materialista. decían que era que si yo tenía más plata era más rico. por Bien, Tenía lo que que hacer decía el mercantilismo. claro, mercantilista, ahí el está. canje. Yo entendí, cuando dijiste materialista entendí que era mercantilismo. Bien, estamos de acuerdo. En ese contexto, a ver, este es el recorrido que uno definía como sistema de monopolio comercial. Fíjense que yo le estoy marcando un puerto, dos puertos en lo que es Panamá, Cartagena de Indias es otro puerto, Veracruz es otro puerto, La Habana es otro puerto. Podríamos meter dos o tres puertos más, Dios, pero no habría muchos más puertos. Y eso tiene que ver con el intento de España de controlar seriamente ese comercio y que no se le escape por un montón de puertos que no pueda controlar. Claro, pues no llegaba. Claro, en realidad por el problema que ha tenido siempre España, ¿no? Digo, la distancia, la extensión del territorio que han conquistado y bla, bla, bla. Bien,
Ahora, nosotros dijimos que, bueno, es verdad, parte del material metálico se les escapa desde lo que es el Caribe en estos ataques de piratas, que son un montón. Y obviamente a poquito uno va viendo que el sistema de monopolio comercial, si bien es monopólico porque la mayor parte de la plata y los minerales y los metales de América realmente llegan a España, lo cierto es que tiene un montón de pequeñas fisuras, ¿no? Digo, no es un sistema perfecto. Uno de las fisuras que va a tener, la va a tener en lo que nosotros conocemos, porque de hecho vivimos ahí, que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Alguien encontró algo sobre Buenos Aires y el sistema de monopolio comercial? Yo no encontré nada. ¿Nada? De Argentina, profe, no de Buenos Aires. Bueno, de Argentina, en realidad es de Buenos Aires. Era de Buenos Aires. Bueno, No sí. encontré nada. Es de Buenos Aires. A ver, ¿alguien encontró algo? Acá, yo encontré el contrabando de metales preciosos en el puerto de lo que actualmente es Buenos Aires, Argentina. Ay, no, para lo leí mal, profe. Pero, a ver, Porque yo como que puse primero como un texto más de los españoles, de cómo se llevaba a cabo, y después puse más como que en segundo lugar está lo de Argentina y todo eso. bien, entonces, a ver, ahí les pasó algo, vamos a ver. Bien, a ver, ¿Vos? pregunta como hasta obvia, por más que no sepamos mucho respecto de lo que ha pasado con Buenos Aires o qué ha pasado en la ciudad de Buenos Aires durante el periodo colonial. Si nosotros miramos hoy, actualmente Buenos Aires, ¿es un buen puerto? No. Bueno. No. Sí. ¿Cómo no? Es un buen Ahora sí. puerto, claro que es un buen puerto. Digo, Ciudad de Buenos Aires crece siendo un puerto. A ver, tenemos un río extensísimo, casi único en el mundo. Obviamente es un buen puerto. O sea, lo es Buenos Aires, lo es Montevideo, lo es un montón de lugares que Pero podés tener otras, ¿cómo es? Podés tener otras dificultades, tipo Obviamente, por Buenos Aires. obviamente. Lo que yo digo es, Buenos Aires es, en la lógica esta que estamos viendo, Buenos Aires es un muy buen puerto, pero Buenos Aires no está habilitado. O sea, si uno se fija en este recorrido que se les estoy haciendo con flechitas, en realidad, a ver, el grosso de la producción americana tendría que salir de América del Sur, ¿no? Tendría que salir por el Pacífico, o sea, por el Callao, que está en el Pacífico, y hacer todo este recorrido hasta llegar a Sevilla. Ahora, que no esté habilitado para comerciar no quiere decir que no lo haya hecho. Vamos a ver una cosa y sacamos un par de ideas de esto. ¿Me dicen si se escucha? Entiendo que sí. Sí, a pesar de que en sus orígenes era modesto como la ciudad, el puerto de Buenos Aires comenzó a tener una actividad muy importante y esto generó conflictos de intereses. Uno de estos conflictos fue con Lima, la capital del Virreinato del Perú, el más rico de los creados por los españoles. Lima, por ejemplo, controlaba el mercado de los esclavos y le causaba muchas pérdidas que comenzaran a entrar esclavos por Buenos Aires, que luego eran introducidos en su territorio. Lima también denunció que Buenos Aires era el lugar de entrada de todo tipo de contrabando de mercaderías y además el puerto por donde salía, también de forma ilegal, plata que se producía en la ciudad de Potosí. ¿Y qué pasó con el puerto porteño? Buenos Aires se consolidaba como un centro importante de intercambio comercial y de contrabando, y así, de ser una pequeña aldea, se fue transformando en una ciudad. ¡Uy, mi sección favorita! ¿Sabías que en 1580 Juan de Garay fundó la actual Buenos Aires con solo 60 personas? ¿Sabías que en 1600 tenía unos 510 habitantes y que en 80 años sus pobladores se habían multiplicado por 10? ¿Y sabías que a principios del siglo XIX, ya convertida en capital del Virreinato del Río de la Plata, la ciudad alcanzaba los 40.000 habitantes? Vimos que este crecimiento de la ciudad mucho tuvo que ver con su ubicación estratégica sobre el Río de la Plata. Y sobre esa importancia de Buenos Aires como ciudad-puerto desde sus inicios en el siglo XVI, hablamos con un especialista. Bueno, Buenos Aires recién existe como ciudad, concretamente a partir de 1580, se funda concretamente y se puebla por Juan de Garay, pero con la condición de que el puerto permanezca cerrado. O sea que lo que pasa entre 1580 y 1602, que se abre de forma precaria de todas maneras el puerto, es el auge del contrabando. En este caso nosotros dependíamos de Lima,
todavía el virreinato del Perú, y a los comerciantes limeños no querían saber nada con que se abra un puerto sobre el Atlántico. Y por eso la gran cantidad de dificultades que le van poniendo a Buenos Aires para que surja como zona comercial legal. Sí. Bien, punto. ¿Qué sacamos de esto? Primero, ¿alguien sabe algo de la Fundación de Buenos Aires antes de meternos en la actividad? ¿Nunca lo vieron en ninguna...? Muy poco. Bien, a ver, Buenos Aires tiene una particularidad que generalmente se repite como logro, básicamente, que tiene una doble fundación. O sea, una fundación en 1536 y otra fundación en 1580. Básicamente, una primera tanda de españoles vienen al territorio de lo que hoy sería Buenos Aires, intentan conquistarlo, las poblaciones nativas son muy hostiles, los repelen, se vuelven a Asunción, y esa primera fundación queda en nada porque básicamente es tomada por los nativos americanos y nada, no puede perdurar. Eventualmente sí, en 1580 aparece Juan de Garay y termina fundando lo que hoy conocemos como Buenos Aires, que obviamente es un pueblango, ¿no? En el momento en que se funda. Y obviamente, como te dice, hay piña y un poco la gente que hablaba va creciendo, obviamente va creciendo numéricamente hasta llegar, creo, no me acuerdo, creo que dijo 40.000. 40.000 era. 40.000 habitantes sí es bastante, para la época es bastante. Sí, dale, Luciano. Tengo una pregunta. Cuando que la población crecía un montón, ¿era porque los esclavos llegaban de África a Buenos Aires? No necesariamente todavía, porque de hecho si hay algo que hay como muy claro es que los esclavos no necesariamente, ahora vemos si llegamos al final de la clase y lo logramos, vas a ver que los esclavos no son específicamente de Buenos Aires. En realidad yo te diría, crece porque Buenos Aires tiene una particularidad, tiene una ubicación estratégica. O sea, Buenos Aires está no solamente convertida en un puerto, que ahora veremos que es más ilegal que otra cosa, pero no hay que perder de vista que Buenos Aires está rodeado por tierra como muy, muy fértil. Hoy está rodeado por tierra fértil. Si uno se va en un viajecito con lo que extrañamos los viajecitos a la costa, te hace por la ruta y lo único que ves en las rutas, no sé si ustedes miran o están jugando a los jueguitos, lo único que ves en la ruta es tierra fértil producida. Sí. O sea, en realidad es tierra muy, muy fértil que lógicamente, españoles van a terminar como usando, produciendo y demás. Ahora, lo que sí me importa de esta pequeña parte, este fragmentito de 2 minutos es, bien, ¿cuál es la actividad de Buenos Aires en ese sistema de monopolio comercial? Transportar ilegalmente lo que sería la plata, o sea, todo lo que serían los minerales. Controlaban el contrabando hacia el puerto. El contrabando, lamentablemente Buenos Aires crece como un centro de contrabando, o sea, no nos gusta escucharlo, pero en el fondo el origen de nuestra historia está ligado al contrabando como ciudad. ¿A qué voy con esto? Nosotros sabemos que acá, esto es Lima, quiere decir que el virreinato del Perú es todo esto, y lógicamente es muy, muy extenso. Si nosotros lo pensamos como proporcionalmente, la realidad que de Lima a Buenos Aires estamos hablando de una gran distancia con una geografía muy dispersa, o sea, controlar fehacientemente desde Lima territorios como Buenos Aires, Montevideo, o ciudades como más australes, o sea, más al sur de ese virreinato, es bastante complejo. Si uno se pone a pensarlo, Buenos Aires tiene un lugar ideal para volverse un puerto. El tema es que no está habilitado para hacerlo. O sea, lo que quiere España es que Buenos Aires no funcione como puerto porque prefiere mantener el control de ese sistema de monopolio comercial en otro tipo de puertos que le favorezcan un poco más a ellos. Ahora, Buenos Aires tiene todo el potencial para hacerlo. Lo que quiere decir, o lo que les dice el videito es que igualmente más allá de la prohibición española, Buenos Aires eventualmente va a comerciar igual. ¿Pero con quiénes? Con los ingleses. Ahí está, con los ingleses, franceses, holandeses. Con los piratas serían, con los piratas del Caribe. Exactamente. Es como otra forma de piratería, si no lo podemos pensar. ¿Qué quiere decir? Así como tenemos una ruta que se va desde Potosí por camino de tierra hacia el Callao, también tenemos una ruta que se va desde Potosí hasta Buenos Aires, con obviamente mucho menos cantidad de producción, pero lo suficiente como para molestar a España. Claro. Y las embarcaciones
inglesas, no sé, portuguesas hasta, debe haber, teniendo en cuenta este límite con Portugal, portuguesas, holandesas, francesas, llegan a Buenos Aires y eventualmente se llevan esto hacia sus respectivos países. Quiere decir que el sistema de monopolio comercial parecería sumamente monopólico, pero cuando uno empieza a ver un poquito por detrás de lo que te dicen, que cómo funciona, te das cuenta que hay un montón de plata que se les drena igual a los españoles. Hace un tiempo atrás, cuando lo dábamos con los otros chicos de segundo, yo les contaba que a mí, en mi Luciano de estudiante, hace un montón de años atrás, en la facultad, me acuerdo que había leído un texto que me había dejado sorprendido, que básicamente lo que decía el tipo era, a ver, lo que se preguntaba el tipo es por qué no habían peleado los españoles contra el contrabando, o sea, por qué no habían hecho nada contra el contrabando en Buenos Aires. Y lo que descubría el tipo es que los mismos funcionarios españoles eran los que contrabandeaban. O sea, eran ellos mismos los que dirigían el contrabando en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a ellos les llegaba, no sé, una ordenanza real de que tenían que frenar toda actividad de contrabando en Buenos Aires, y de repente, nada, la desoían porque eran ellos mismos los que lideraban ese contrabando. Entonces, en realidad es como una historia de corrupción endémica en Ciudad de Buenos Aires. Claro, y sería como, tenés a los, ¿cómo es? Sería como una interna española, porque vos tenés a la realeza y después tenés a los que están a favor del contrabando que no lo cumplen. Bien, es que no lo cumplen, ahí está, o sea, que no lo cumplen. Yo lo que te diría es que obviamente, nada, cuando uno va como analizando un poco más en detalle las fuentes, te das cuenta que son ellos mismos los que contrabandean. Yo imagino que en el momento, obviamente lo hacen como a escondidas y nadie es plenamente consciente que son ellos justamente los que contrabandean. Pero bueno, a ver, bastante difícil intentar controlar una actividad ilegal cuando los propios funcionarios que tienen que eliminar esa actividad ilegal son los propios funcionarios los que la llevan adelante. Por lo cual, nada, a ver, me parece interesante ver cómo Buenos Aires va como formando parte de este sistema, por lo menos económicamente, de este sistema colonial, por ahí no de la mejor manera que uno querría, ¿no? Uno querría que Buenos Aires crezca de otra forma. A ver, la pregunta que se me ocurre decirles, a ver si ustedes solos lo sacan. Nosotros hasta este momento solamente hablamos de Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. En algún momento, obviamente nos falta un virreinato, nos faltan dos, pero uno es el que más nos importa a nosotros. ¿Cuál es el que nos está faltando? El de Río de la Plata y Bien. falta el de Nueva Granada. Bien, el de Nueva Granada que va a estar acá arriba, en lo que hoy sería toda la parte como de Venezuela, Colombia y demás. Colombia. Y obviamente el virreinato de el Perú, perdón, se me fue. Río de la Plata. De Río de la Plata, ahí está, el virreinato de Río de la Plata que va a ser en la parte sur. ¿Por qué les parece? Obviamente con capital en Buenos Aires, o sea, virreinato de Río de la Plata, capital en Ciudad de Buenos Aires. Pregunta, ¿por qué les parece que hicieron este cambio bastante tardíamente, ¿no? Digo, porque para llegar a esto hay que esperar a 1776. ¿Por qué les parece que hicieron esto los españoles? Porque en el virreinato en el virreinato de Lima, tipo, vos tenés un gran territorio Sí. y no lo podía controlar. Sí. Entonces lo que hacían fueron dividirse, y además que tenías como esa interna entre el virreinato del Perú y lo que sería Buenos Aires con el contrabando. Coincido. A ver, si vos sabés, o al menos, a ver, uno podría suponer que España no sabe esto, pero España, digamos, que tiene re claro lo que está pasando en su territorio. Ahora, cuando vos ves que hay un montón de, pienso, toneladas de plata que se te va drenando desde Buenos Aires, ¿no? Si vos cambiás todo, o sea, entendés que el virreinato del Perú es muy grande, es muy extenso, es muy difícil de controlar, decís, che, lo quebramos en tres. Ponemos una capital virreinal en Buenos Aires con un virrey diferente en Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué estarás queriendo? ¿Qué estás queriendo frenar? Que si España se entera del contrabando, que no es la culpa del virreinato del Perú, sino que es del Sí, virreinato de eventualmente Río de la si vos, a ver, pensá que si vos estás acá en Perú y controlás el territorio este, obviamente mientras más lejos estés, más difícil de controlar. Ahora, si vos le ponés a Buenos Aires un centro virreinal y un virreinato propio, entonces España lo que está queriendo hacer es controlar en serio el territorio del sur, y eventualmente una vez que el virreinato del Río de la Plata exista, lo que vamos a encontrar es que los tipos van a hacer un esfuerzo serio para frenar ese drenaje de plata que básicamente sale de Potosí, ¿no? O sea,
el objetivo es claramente tomar un control un poco más real sobre lo que es el territorio de América. Obviamente en 1776 es un poco tardío. ¿Por qué es un poco tardío? Porque ya ahí más o menos pasarían como 200 años de... Todo coincido. Claro, Sí, o sea, no es que Buenos Aires haya creado su propia ciudad y todo. coincido. Me ocurrió la idea como un poco tarde. Un poco tarde, en realidad. Aparte, si pensamos que 1776, a ver, es tarde desde el punto de vista incluso de lo que va a pasar a futuro. Estás a pasos de 1810, a pasos de 1816 y de que América en general Claro. se vuelva independiente. Profe, Pero, bueno, sí. yo no entiendo algo. Sí, Mira, España hacía todo esto de mercantilismo con todos los países europeos casi, ¿no? todos los países europeos aceptaban el mercantilismo como idea, sí. Claro. Cuestión que los españoles utilizaban a los argentinos para hacer todo esto del No hay contrabando. argentinos, no hay argentinos. ¿Y quiénes eran, profe? Los pueblos Claro. originarios. No, los Ah, pueblos no. originarios. ¿Y los pueblos originarios? Tipo, ¿qué le devolvían los españoles a los pueblos originarios? Igual no te entendí la pregunta. Sí, porque, ponele, los pueblos originarios ayudaban a los españoles. Sí, no sé si se ayudaban. En realidad los pueblos originarios, vos decís como para producir. Claro. Ahí lo vamos a ver en este preciso momento. Igual no sé si ayudaban libremente. En el caso, Explotaba. tal cual, en el caso, digo, vos tenés que pensar que en realidad el pueblo originario americano es un pueblo originario que está dominado. Entonces, en realidad los españoles, ahora vamos a ver un poquito lo que es la producción en la mina. Digo, Pero pero no le quedaba otra opción. no les daban, claro, no había mucha opción. Igualmente les daban un poquito de la paga, o sea, por ahí les daban una porción muy mínima de lo que sería de la plata que ellos consiguen o que ellos encuentran, pero nada, o sea, simplemente lo suficiente como para que más o menos vivan, digo, pero en realidad no pienses que el pueblo americano felizmente colabora con el español. El pueblo americano no le queda mucha opción. O sea, porque está siendo dominado por el español. Ahora lo vemos un poquito mejor. La idea sería focalizar ahora en esto, o sea, viendo un poco cómo, complejizando un poco esta idea de monopolio comercial. A ver, focalicemos acá en Potosí, que entiendo que ya, no sé si ustedes, hasta el año pasado lo veían, pero no sé cómo por ahí recortó un poco el programa Virginia. ¿Ustedes no vieron Potosí con geografía? No, No. por ahora no. Bien. A ver, Potosí, vamos literalmente a ver un par de cositas. Cuando vemos Potosí, esto lo habíamos visto la vez pasada, se los había mostrado, digo, hay representaciones coloniales de Potosí como muy viejas, esto realmente es bastante antiguo, es bastante colonial, hay otras donde las estaba buscando, pero no busqué del todo bien. Hay algunas donde hay una virgen, como en el cerro. Lo cierto es que Potosí, si uno lo mira hoy, es esto, ¿estamos? O sea, es este cerro con su respectiva ciudad de Potosí actualmente. Si uno mira, yo un poco a otro de los segundos les decía que Potosí es un lugar fundamental para la historia, en este caso como boliviana. Si uno mira la bandera de Bolivia, que son esas cosas que decís, ¿por qué estaría viendo la bandera de Bolivia? Uno hace un zoom en la bandera de Bolivia y ¿qué es lo que se encuentra? El Cerro de Potosí. El Cerro Potosí, estamos, o sea, tenemos el Cerro Potosí, o sea, este es el escudo de Bolivia, así como nosotros tenemos el sol, ellos tienen el escudo, y dentro del escudo tenés como el Cerro Potosí. Esto es un emblema real, estamos para ellos, digo, su historia está ligado como a este cerro. Cuando uno llega al Cerro Potosí, lo que se encuentra es lo siguiente, básicamente a medida que se va acercando. Este es el cerro, y uno se va acercando a determinada altura, vamos a pensarlo por acá. Hay múltiples entradas, obviamente, porque tiene que ver con diferentes momentos de producción. Algunas de estas entradas incluso están muertas, ya no se usan más. Y cuando ¿alguno entró a una mina alguna vez? Y no sé si las de bandas sirven en primero. O algunos de los chicos me decían, sí, las minas de banda, pero las de banda son como medio al aire libre, no son como... Ah, no, igual entras un poquito. ¿Alguien fue a la de banda el año pasado? ¿Fueron a Misiones? Sí, entramos. Fuimos, Sí, entramos. entramos. Sí, estoy pensando, los meten, ¿no? Yo me acuerdo haber ido en algún momento con los chicos, pero no me acuerdo formalmente. ¿Era como muy profundo o era así nomás? Es como que hay un agujero que No. está al aire libre y después está como los túneles. Sí, creo que si te metías un poquito bien, me acuerdo como un par de lámparas, como alumbrando por la oscuridad, sí, puede ser. Bueno, a ver, obviamente en dimensiones infinitamente mayores que las minas de banda.
Vos entrás por acá a la mina de Potosí y lo que te vas encontrando es que la mina es como, a ver, lo mejor para imaginar lo que es Potosí es como un gran hormiguero. ¿Estamos? O sea, lo que uno ve es que lo que se tienen son como múltiples túneles de subidas, de bajadas, cosas muy, muy precarias, y que te baja, yo te diría unos cuantos metros, habría que verlo, yo creo que 200, 300 metros es posible bajar, digo, estamos hablando de una mina de 500 años. Cuando vos vas a la mina te encontrás todo lo típico que uno se imagina en una mina, que en realidad es propio de los dibujitos animados. ¿Qué hay en una mina en estos caminos, por ejemplo? Oro, plata. No, bueno, sí, plata en este caso porque es plata. Diamantes. Digo, pero pensemos una mina. ¿Qué imaginan ustedes cuando entran a una mina? Ah, ay, no me sale. Piedras preciosas. Sí, igual viste Piedras que preciosas. depende, porque uno va, a ver, ¿qué imaginan? Hay algo que nos está faltando, que es tipo, obviamente es un túnel oscuro, alumbrador Ahora, pero estamos hablando nada más de las piedras preciosas y todo eso. Sí, Porque en si no, realidad- yo en lo de Disney me imagino poner los dibujitos que siempre pintaban, toda la onda. ¿En qué sentido que siempre pintaban? No, no sé con qué lo hacían, nada más que pintaban las paredes o lo que sea con un tipo de Bien, no tenemos pintura, no sé. paredes pintadas acá, obviamente, por una cuestión de que es la montaña misma, pero hay algo que nos falta de una mina. A ver, ¿qué hay en una mina? ¿Cómo Yo pensé que era como que ellos habían como que dicho, no, vamos a buscar diamantes, excavamos un montón para abajo, y ahí como que es como que más como que, ¿cómo te lo explico? Como que ellos iban probando, ¿entendés? Y entonces íbamos a ver como que todo lo que ellos iban haciendo, que coincido íbamos que, a dar chiquitos y veíamos lo que, veíamos nada. sí, coincido que van probando, digo, pero a ver, digo, cuando vos conseguís todo el material que conseguís, ¿cómo lo transportás? Ah, con los Ay, carritos esos. Bien, con los carritos esos, eso estaba buscando. A ver, el que nunca vio esos carritos como esas pequeñas vías. Las vías esas con los carritos. Exactamente. A ver, exactamente eso mismo tiene Potosí. Potosí tiene esos carritos y esas vías que son de transporte, que literalmente cuando vienen pasando uno como, yo tuve la oportunidad de ir hace unos años atrás, y cuando uno va como turista, de repente te dicen, cuidado, y vos literalmente tenés que buscar un hueco en el espacio ese como de la cueva, porque te pasa el carrito, y obviamente el carrito pesa toneladas y vos tenés que salvarte. A ver, cuando uno va viendo lo que se da cuenta, o al menos a mí me pareció muy piola, vieron que la imagen típica de la mina es, vos vas picando y te sale, no sé, tipo lo que decía Catay, un diamante. A ver, lejos de eso, cuando vos llegás a la mina de Potosí, lo que te encontrás es, yo al menos lo aprendí así se lo transmito a ustedes, cuando vos vas pasando, suponemos que esto es la pared de la mina, obviamente ellos tienen el ojo recontraentrenado para darse cuenta de dónde tienen plata, ¿no? Hay lo que se llaman como vetas de plata. Quiere decir que sobre esta pared medio marroncita clara, ellos se encuentran que en esta parte hay como si fuese una línea un poco más plateada. Ah, eso lo vimos cuando fuimos a... Bien, sí, que había como, antes de minerar o cualquier cosa de eso, había como una liñita blanca que como que te indicaba que ahí iba a haber. Exactamente. O sea, obviamente para nosotros, si nosotros vamos a la mina, no vemos nada, obviamente no conocemos del tema, y para nosotros es solamente otro color de la pared de la mina. Lo cierto es que no, ellos se dan cuenta que eso que está ahí es obviamente el mineral o el metal, y de repente si esto llega hasta acá y desapareció la línea, o sea, no sigue, uno pensaría, mira vos, dejó de haber metal. Y no, lo que ellos dicen es pará, no es que desapareció. Que está para ahí, para Claro, adentro. dobló. O sea, naturalmente dobló. Entonces, como dobló hacia allá, lo que uno tiene que hacer es, si venía cavando así para conseguir ese metal, ahora lo que tiene que hacer es doblar. Entonces, esas vetas, un poco lo que hacen es determinar estos caminos que les estoy marcando. O sea, estos caminos no son por azar, porque los van haciendo, porque ellos reconocen esos espacios o esos minerales y eventualmente como consecuencia de eso van cavando hacia donde la veta va yendo. ¿Se entiende? Sí. Obviamente la condición de trabajo de esta gente, estoy pensando incluso actualmente, o sea, estoy pensando 2020, es una condición de trabajo terrible. Estamos, o sea, trabajan en condiciones muy, muy duras. Si lo pensamos, a ver, si en el 2020 o 2010, que es cuando fui yo, son condiciones muy duras, imagínense ustedes en el periodo colonial. A ver, en función de intentar ver cómo se trabajaba en el periodo colonial, chusmeamos esto
y después lo ponemos en común. ¿Me dices escuchar? Sí. Y comenzamos así. La ciudad de Potosí está en el actual territorio de Bolivia, sobre la cordillera de los Andes, a 4.000 metros de altura. A partir de 1545, cuando se encontró plata en el Cerro Rico, la ciudad fue creciendo en forma desordenada y vertiginosa. Por entonces, la ciudad pertenecía al gran territorio del Virreinato del Alto Perú. La corona española, a través de sus autoridades en América, fue organizando la explotación de las minas de Potosí. Sus riquezas eran enviadas a España. La ciudad llegó a tener 160.000 habitantes y por entonces sus minas de plata eran las más importantes del mundo. La sociedad de Potosí se formó en torno a la explotación de este mineral y se daban enormes contrastes entre personas que se enriquecían y los indígenas, que dejaban la vida trabajando en el interior de las minas. Uno de los símbolos del esplendor de la ciudad es la Casa de la Moneda, construida en 1753. Ahí se acuñaba la moneda imperial y hoy es un museo que guarda gran parte de la historia de la ciudad y de la extracción minera colonial. El movimiento, la organización y la riqueza de Potosí dependían en gran medida de la población que prácticamente dejaba la vida en las minas trabajando en la extracción de la plata. Desde el comienzo de la explotación del cerro, este trabajo estuvo a cargo de los yanaconas. ¿Yanaconas? ¿Quiénes eran los yanaconas? Profe, creo que llegó el momento de consultar a nuestro diccionario. Yanacona, indígena servidor personal del soberano inca o de otras autoridades del imperio incaico. El sistema inca que reglamentaba el trabajo de los yanaconas se llamaba yanaconazgo y fue adoptado por los conquistadores españoles. En Potosí, los yanaconas eran indígenas libres, mineros independientes que extraían el mineral, lo fundían, entregaban la parte más rica a los propietarios de las minas y se quedaban con el resto. Cuando se fue agotando el mineral de la superficie, que era el que se podía refinar con el viejo sistema andino, muchos yanaconas abandonaron Potosí y se produjo una crisis. Imaginen lo que significaba para la ciudad y para España que la plata de Potosí comenzara a agotarse. Entonces, las autoridades españolas tomaron medidas. El virrey Toledo en 1570 introdujo dos reformas. Una fue el uso de una nueva técnica de refinamiento de la plata, por amalgama con mercurio, mucho más eficiente, y la otra fue la organización de la mita. La mita funcionaba de la siguiente manera. Los mitayos, indígenas varones de distintos pueblos distribuidos en 16 provincias del Virreinato del Perú, debían ir a trabajar durante un año a las minas de Potosí. Por orden del virrey, se los destinaba a una de las 13 parroquias, separado de los yanaconas. Los mitayos debían trabajar una de cada 3 semanas y percibían por esos días de trabajo extenuante y obligatorio menos de lo que cobraban los trabajadores libres. Y en las 2 semanas de supuesto descanso debían encontrar alguna ocupación para poder subsistir. A partir de esta reforma del virrey Toledo, el control del proceso de explotación de la plata pasó totalmente a mano de los españoles y los yanaconas se convirtieron en trabajadores asalariados. Pregunta, muchachos, si las condiciones de trabajo actualmente son bastante duras para un minero boliviano que trabaja en Potosí, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de Potosí en el periodo colonial? Peores. Profe. Porque no podés, porque Muchísimo más duro. Claro. Claro. Al puerto. Básicamente es muchísimo. A ver, no son esclavos porque no lo son. Obviamente primero habla de yanaconas y después habla de mita. Me interesa por ahí más el mitayo. La mita es trabajo forzado. Estás forzado como miembro del virreinato a... originalmente, a ver, la mita es originalmente incaica. Por ejemplo, no sé, los incas tenían mitas, o sea, mitayos, que trabajaban de manera constante en cosas que eran para el Estado. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros cuando veíamos los incas decíamos que habían como redes de caminos? Esas sí, redes de caminos, en realidad, alguien las construyó. ¿Y quiénes las construían en el periodo inca? los incas. Los mitayos. Eran como trabajo forzado que vos tenías que darle al inca, como si fuese un impuesto, básicamente. O sea, tenías que trabajar forzadamente un par de semanas del año.
obviamente eso lo rotabas entre todas las comunidades que formaban parte de los incas y tenías un montón de trabajo. Claro, y no pasaba como pasaba esto. Exactamente, ¿qué hacen los españoles? Los españoles recuperan eso, o sea, recuperan la idea de las mitas, y nada, naturalmente lo que hace es que el nativo trabaje de manera forzada, básicamente. O sea, trabaja de manera forzada un par de temporadas, ahí dice, una cada 3 semanas, digo, por un año tienen que mudarse al lugar y tienen que cumplir esa obligación para con el Estado español. Claro, sería como un impuesto. Claro, es como, a ver, que en tu condición como de conquistado tenés que hacerlo. ¿Tenés opción para no hacerlo? No, porque si no te matan. Exactamente, tenés que hacerlo sí o sí, pues es tu obligación. Obviamente, a ver, si pensamos que es un trabajo forzado, también es verdad que apareció algo que un poco recuperábamos con nosotros chicos de segundo, que dice, en un momento se cambió la técnica y aparece algo que se llama la amalgama con mercurio. ¿Alguien sabe? Obviamente el mercurio sabemos todos qué es, metal líquido. ¿Cuál es la característica del mercurio? A nivel salud, ¿alguien sabe? No. Es tóxico. El mercurio es tóxico, ¿vamos? O sea, el mercurio es altamente tóxico. Así que quiere decir que esta gente que encima era forzada a trabajar, nada. Se podía morir. Claro, o sea, morían jóvenes, De otra manera. morían como rápidamente porque se intoxicaban con todo lo que implicaba lograr que esa plata sea pura y eventualmente se vaya a España. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, muchachos, lo que les pido es lo siguiente. Tengan en cuenta que nosotros quedamos un poquito más atrás, que igual no estamos tan atrás ya con esta recuperación, que los otros chicos de segundo, probablemente lo que se les habilite a ustedes en vez de un trabajo como el que le pedí a los otros segundos sea vía foro. ¿Estamos? Estén atentos porque seguramente en estos días se les abre un foro en el que tendrán que participar sí o sí, como primera instancia de este tercer trimestre, y generalmente va a girar en torno a lo que es mercantilismo, sistema de monopolio comercial y algunas cuestiones así un poco más económicas coloniales. ¿Y para cuándo sería? Imagino que hoy o mañana lo estaría subiendo, para que ya tengan... Para el lunes sería. ¿Sería 2 también, profe? No, los foros son individuales. ¿Pero sería para el lunes? No lo sé. Después les pongo ahí en las condiciones del foro, les pongo concretamente para cuándo sería. ¿Estamos? La idea es el lunes rotar de tema y poder meternos de vuelta en algo un poco más europeo para ya dejar el camino allanado para Cecilia después cuando los tenga en tercer año. ¿Estamos? Nada más, muchachos. Nos vemos el lunes. Muchas gracias por haber aparecido. Chao. Adiós. Nos vemos.